tiene que establecer un final para la guerra antes de que ésta establezca un fin para la humanidad. ¿Quién es? Buenas tardes, mi nombre es Isabel Díez. Ante la pregunta de debate que hoy nos trae aquí, ¿fue legítimo el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki? El equipo de la Universidad Complutense de Madrid responde que sí fue legítimo porque era necesario. Antes de entrar con el desarrollo de nuestra línea argumental, cabe aclarar los términos sobre los que versa la pregunta de debate. En cuanto a la definición de legítimo, cabe decir que la filosofía contemporánea toma como referencia tres dimensiones del concepto de legitimidad. La legitimidad moral, que se corresponde con la justificación ética, la legitimidad jurídica, que se corresponde con la conformidad con las leyes, y por último, la legitimidad política, que hace referencia a la contribución a la paz global. Defendemos que el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki fue legítimo en base a los siguientes tres argumentos. En primer lugar, presentamos un argumento de carácter moral, que responde a la legitimidad moral. El bombardeo nuclear era necesario para evitar un perjuicio mayor, dado que Japón no tenía la intención de rendirse. Demostrando estas dos cuestiones, el razonamiento es muy sencillo. Si Japón no estaba dispuesto a rendirse, al menos por métodos convencionales, era necesario recurrir a un medio extraordinario que permitiera alcanzar el final de la guerra, es decir, evitar el mal mayor. Cabe decir que la evasión del mal mayor corresponde a una conducta ética, la de la ética utilitarista, que lo que busca es encontrar la felicidad de la mayoría de las personas, estando, por tanto, la acción de evitar la guerra amparada por la ética utilitarista. Vayamos ahora con cada elemento dentro de este argumento. En primer lugar, Japón no estaba dispuesto a rendirse, puesto que no aceptó las condiciones que se le propusieron en la Declaración de Potsdam de 1945. Cabe decir que la cultura japonesa, regida por principios como el Código de Bushido, considera que la rendición es toda una deshonra, y es por ello que en 2600 años de historia, Japón jamás se ha rendido, y durante la Segunda Guerra Mundial tampoco lo ha hecho ninguna unidad militar. En segundo lugar, existían operaciones estratégicas que demuestran la intención de Japón de seguir combatiendo, como puede ser la operación Ketsugo o la militarización de civiles de entre 16 y 70 años, sin distinción entre mujeres y hombres. Y en tercer lugar, la evidencia de que hubiera sido un perjuicio mucho mayor la continuación de la guerra es el estudio de la operación de los servicios estratégicos elaborado en mayo de 1945, que realiza una estimación de las muertes que se habrían producido en el caso de haber continuado la guerra por métodos convencionales. Según este estudio, habría habido un total de 546.000 bajas únicamente americanas de haber continuado con bombardeos y métodos convencionales. Y por el contrario, tenemos en cuenta que el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki generó 300.000 víctimas, incluyendo muertos y heridos, por lo que el perjuicio que se generó es menor que el que se evitó. En segundo lugar, presentamos un argumento de carácter jurídico. En caso de necesidad, el derecho de la época permitía el bombardeo, puesto que las necesidades de la guerra obligan a realizar actuaciones que normalmente están prohibidas, y esta necesidad ya ha quedado demostrada con nuestro argumento moral. El artículo 23 del Convenio de La Haya de 1907, en su apartado G, establece que se prohíbe la destrucción de ciudades enemigas a no ser que las necesidades de la guerra lo exijan imperiosamente, como es el caso puesto que estamos ante una situación de necesidad. Y en tercer lugar, presentamos un argumento de carácter político, a través del dilema de seguridad que rige las relaciones internacionales. De acuerdo con este argumento, cabe decir que el bombardeo nuclear fue necesario, puesto que contribuyó a alcanzar la paz. La explicación es muy sencilla. Además de la propia capacidad destructiva que presentan estas bombas también tienen una enorme capacidad coactiva. El propio poder que manifestó Estados Unidos a la hora de utilizar estas bombas ha causado que todo Estado que ha querido entrar en una guerra posteriormente ha sido consciente de los perjuicios que conlleva la utilización de esta clase de armas. Y es por ello que, con base en un argumento jurídico, en un argumento moral y en un argumento político, el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki fue legítimo, puesto que Estados Unidos debía poner fin a la guerra antes de que ésta pusiera fin a la humanidad. Muchas gracias. Pongámonos en el caso de que Alemania hubiese desarrollado las bombas atómicas antes que Estados Unidos y hubiese lanzado las bombas en dos lugares, como por ejemplo podría ser Rochester o Buffalo. Después se quedan sin más bombas y pierden la guerra. ¿Alguno es capaz de decirme de verdad que no hubiéramos entonces definido el lanzamiento de bombas atómicas como un crimen de guerra y que hubiéramos sentenciado a los alemanes culpables en este crimen de Nuremberg? Este comentario es de uno de los padres de la bomba atómica, Leo Sinisa. ¿Es que acaso se enjuicia de verdad igual a vencidos y vencedores? Buenos días, mi nombre es Ignacio Peña Perdices y vengo en representación de la Universidad Politécnica de Madrid, junto con Paula, Lucas y Andrés, que defendemos que no fue legítimo el bombardeo nuclear de las ciudades japonesas. En primer lugar, voy a resumir la mayor brevedad posible nuestros enfoques y puntos de vista ante la pregunta.
Para ello, nos hemos hecho uso de la RAE, que nos da dos definiciones. Una primera acepción que dice conforme a las leyes, y una segunda definición que lo define como lo lícito, es decir, justo, permitido, según justicia y razón. Una vez establecidos los términos básicos de la pregunta, paso a enumerar nuestros tres principales argumentos. En primer lugar, argumento de finalidad ilegítima. En segundo lugar, renuncia a las alternativas. Y tercer lugar, argumento jurídico. Quería hacer un pequeño inciso aparte. Veo conveniente entender la pregunta en su totalidad y para ello quiero hablar de la cultura japonesa. Tenemos un informe de Ruth Benedict que habla principalmente de cómo los japoneses no estaban dispuestos a rendirse bajo ningún concepto y además se pueden extraer ciertos factores más, como por ejemplo que su vida se basa en la lealtad incondicional del emperador y el grandioso concepto de obligación con el país. Comenzamos con el argumento de legitimidad del fin. Si reiteramos la radical consigna de Maquiavelo, de el fin justifica los medios, el hecho de que el fin no quedase legitimado provocaría por lógica que los medios no quedasen justificados. Si, como dicen los expertos, el fin resultó ser aún más ambicioso y de verdad querían mandar un aviso a Rusia y un aviso de poder, podemos verlo en este informe en El Mundo BBC, en el que el historiador Selden nos dice la lógica de la bomba para enviarle un mensaje a los soviéticos es muy poderosa. Es decir, que tuvo fines políticos, además de fines científicos. En segundo lugar, vamos a hablar de nuestro segundo argumento. Hablamos de que, aun siendo legítimo el fin, el bombardeo seguiría siendo legítimo al no haberse utilizado todas las diferentes alternativas posibles. En primer lugar, una primera acepción es que no se propusieron unas condiciones aceptables para la rendición. Y en segundo lugar, no se hizo una demostración del poderío y del nuevo arma en un lugar, por ejemplo, en un lugar deshabitado donde no tuvieras que matar a la población. Estas condiciones están puestas efectivamente en la declaración de Potsdam y en ellas se nota claramente que no han tenido en cuenta la cultura japonesa, por ejemplo, al pedir una rendición incondicional. Pasamos ahí a nuestro tercer argumento. Aun siendo el fin legítimo y aun habiéndose evaluado diferentes posibilidades, el bombardeo en sí seguiría siendo legítimo si incumple diferentes tratados internacionales en los que Estados Unidos participó. Por ejemplo, podemos comenzar con el incumplimiento del Convenio de La Haya, en el cual hay un artículo que prohíbe el uso de armas más poderosas que las utilizadas hasta entonces, 1907. En segundo lugar, podemos hablar del incumplimiento del Tratado de Renuncia a la Guerra o Pacto de Bryan Kellogg del 29, en el cual Estados Unidos se compromete a defender de forma pacífica cualquier conflicto. Es decir, tenemos tres argumentos independientes, los cuales, por sí solos, defienden la legitimidad del hecho. Es decir, un primero que defiende la finalidad ilegítima, un segundo que habla de la renuncia a las alternativas y un tercero, un argumento jurídico que nos habla de los tratados incumplidos por los Estados Unidos. Es decir, que ha demostrado que ante la pregunta de ¿fue legítimo el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki ante las evidencias de los tres argumentos expuestos? La politécnica solo puede decir que no. Lo siento, Truman, pero este asesinato nunca será legitimado. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Ainhoa López y en mi primer turno de refutación de la Universidad Complutense de Madrid procederé a refutar los argumentos esgrimidos por el equipo contrario hoy en este debate para posteriormente volver a recapitular nuestra tesis y línea argumental que defendemos que es la correcta. Bien, en primer lugar, ustedes nos dicen que fue ilegítimo el bombardeo nuclear y realmente nos dicen que no lo fue porque no nos han traído una tesis, no nos han traído una tesis que responda a la pregunta de debate que hoy se está cuestionando. Luego, por otro lado, nos han traído en un exordio el caso de Alemania, pero eso sería entrar en un futurible que ni siquiera entraría dentro del debate que hoy estamos aquí planteando. Por otro lado, también se ha planteado aquí una especie de debate terminológico en cuanto al concepto de legítimo. Realmente, su concepto de legítimo queda incompleto, porque solamente la RAE contempla la legitimidad jurídica, es decir, conforme a las leyes. Pero nosotros les hemos explicado por qué esa legitimidad queda incompleta. ¿Por qué? Porque la legitimidad tiene varias vertientes, no solamente la jurídica, sino también la política y también la moral, que ustedes dejarían sin observar y, por tanto, todo su línea argumental se razonaría en unos términos que no responderían a lo que realmente se está planteando hoy aquí. Entrando ya a su línea argumental, ustedes nos han planteado que realmente el fin perseguido era ilegítimo. Era ilegítimo simple y llanamente porque querían, por así decirlo, amedrentar a la Unión Soviética, ¿no? A conseguir ese fin de
aquí estoy yo, por así decirlo. Bien, realmente ustedes no nos han sabido explicar por qué eso deslegitima el bombardeo. Realmente es cierto que los fines no son excluyentes. Evidentemente existía un fin de acabar con el conflicto, porque todo acto que se realiza en una guerra tiene como fin mostrar esa superioridad y acabar con el conflicto. Entonces, realmente ese fin político, por así decirlo, no demuestra que sea excluyente y demuestra que determine la nulidad de otro fin también legítimo, como es acabar con el conflicto, como demostramos en nuestra línea argumental. Por otro lado, también nos dicen que existían otras alternativas, pero ya les hemos demostrado que es que Estados Unidos lo intentó por otras vías, y el intento fallido de esas vías fue lo que le llevó a la necesidad de tener que utilizar otro fin más eficaz para poder conseguir esos fines que perseguía. Con lo cual, la negativa de Potsdam fue un intento de arreglar el conflicto por la vía diplomática que Japón no aceptó. Y, de hecho, las bombas convencionales tampoco supusieron el fin del conflicto, porque Japón ni siquiera se planteaba rendirse por la cultura del Bushido, como explicaba mi compañera, y por demás evidencias. Dígame. Precisamente esa cultura del Bushido, Estados Unidos sabía muy bien que Japón no podía renunciar a que fusilaran a su emperador. No considera que el emperador... Bueno, ¿cómo explica entonces que la oferta es incondicional? Vamos a ver. Es incondicional en el sentido de que evidentemente Potsdam no era una negociación, era una negociación porque Estados Unidos tenía el fin de acabar con la dictadura, por así decirlo, entiéndanme, de lo que era la estructura imperial de Japón, porque estaba sometiendo al pueblo japonés, y era ese el fin que perseguía Japón, Estados Unidos. Creo que respondo a su pregunta. Por último, el argumento jurídico que nos plantean es básicamente que el Convenio de la Haya prohíbe ese uso, pero señores, acabamos de mostrar que el Convenio de la Haya habilita el uso de ese tipo de medios en el momento en el que exista una necesidad que lo justifique, y ese es el razonamiento y el amparo legal que sostiene ese tipo de ataque. Procedo ahora a recapitular nuestra línea argumental. Nuestra línea argumental se basa en tres argumentos muy sencillos. Por uno, un argumento moral, otro jurídico y otro político. El moral, sencillo también, era necesario para evitar un mal mayor. ¿Por qué? Porque Japón no iba a rendirse ni por la vía diplomática, como ya he dicho, por la negativa de Potsdam, ni por el uso de armas convencionales, porque no estaba funcionando. Por otro lado, y ya se ha evidenciado en el turno de mi compañera, en segundo lugar, un argumento jurídico, que decimos que no solamente existía la habilitación legal, sino que la Corte Internacional de Justicia, en la opinión consultiva, dice que no se puede presumir ilegal el uso de un arma determinada si no existe una prohibición expresa. Es decir, la Corte Internacional de Justicia explica que si no existe una prohibición expresa, no se puede considerar como prohibido. Y por último, un argumento político basado en que el bombardeo fue necesario porque ha contribuido a la paz. Ya hemos explicado la capacidad destructiva y la capacidad coactiva de las bombas que justificaban su uso. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es Lucas Trueba y vengo en representación de la Universidad Politécnica de Madrid para hacer su primera refutación. Empezaré refutando los argumentos del equipo contrario para después reconstruir los propios. Los argumentos del equipo contrario giran mucho en torno al concepto de necesidad. Su argumento moral, lo primero que han dicho es que era necesario. Es evidente que si no fuera necesario, su argumento moral no tiene ningún tipo de validez. Entonces lo primero que vamos a demostrar es que no era necesario, puesto que ellos han dicho era necesario por el Bushido, porque la cultura japonesa impedía rendirse. Creo que personas como Eisenhower era perfectamente consciente del Bushido y sin embargo dice que era completamente innecesario las bombas atómicas porque Japón se habría rendido igualmente. De la misma forma lo opina el miembro más alto de la más alta graduación de las Fuerzas Armadas estadounidenses, William Lacey, el general Douglas MacArthur, también en Estados Unidos, igual que el United States Bombing Survey, que dice que basándonos en la detallada investigación de todos los hechos del testimonio de los dirigentes japoneses implicados supervivientes, si Japón se habría rendido incluso si no se hubiesen lanzado las bombas atómicas, los propios que hicieron las bombas atómicas. De modo que, al no haber necesidad, su argumento moral no tiene ningún tipo de fundamento. Su segundo argumento es un argumento jurídico. Nos han presentado solo un tratado de la Haya. Sin embargo, no tienen en cuenta y han pedido, por cierto, su primera refutación, una prohibición expresa. ¿Quieren una prohibición expresa?
no me parece que no puede haber una más evidente como el Tratado de La Haya en 1907 que dice: prohíbe el uso de los ejércitos de las flotas navales de nuevos tipos de armas y nuevos explosivos o cualquier otro tipo de detonantes más poderosos de los que hay actualmente, ni que hubiesen visto el futuro sabiendo que se iban a crear bombas atómicas. ¿Cómo explica entonces esa misma norma que cita usted en su artículo 23c habilite para realizar bombardeos en caso de necesidad? Vale, no con armas más poderosas. Habilitar bombardeos no con las armas más poderosas. Me temo que la bomba nuclear era más poderosa. Ambos tenemos la evidencia que lo certifica. De modo que su segundo argumento también queda debatido. Por último, un argumento político que vuelvo a decir que si es necesario para alcanzar la paz, casi está incluido en su argumento moral, que ya ha quedado totalmente refutado. Y por último, que de esta manera, con las bombas atómicas, ya los estados no van a lanzar más bombas atómicas. ¿Con qué seguridad tiene Estados Unidos de que no van a volver a lanzarse? Porque han visto todos los estados la masacre que ha supuesto. Quiere decir, pregúntenles en la Guerra Fría a los propios estadounidenses o a la URSS si estuvieron a punto de lanzar las bombas atómicas. Estuvieron muy cerca, de modo que Estados Unidos no tenía ninguna seguridad, lo que evidentemente deslegitima su segundo argumento. Una vez refutados los tres argumentos del equipo contrario, pasan a reconstruir los propios. Bien, en cuanto a la finalidad del hecho, la finalidad preguntaba cómo lo deslegitima. La pregunta es cómo lo legitima. Tenemos que ser conscientes de que se acaban de asesinar a 200.000 inocentes. La cuestión no es, bueno, si no hay un fin o no. Se necesita un fin muy justificable para poder justificar esta barbaridad. Y realmente, si estudiamos en profundidad los motivos que llevaron a Estados Unidos a hacerlo, estamos viendo que Estados Unidos sabía perfectamente que la URSS iba a entrar en la guerra con Japón por la conferencia de Yalta. Y sabiendo que la URSS iba a entrar en la conferencia con Japón, somos conscientes de los territorios que tuvo que ceder Estados Unidos a la URSS en Europa y lo poco interesado que estaba en tener que compartir también su victoria con Japón. De manera que era muy beneficioso para Estados Unidos acabar con la guerra cuanto antes. Además, es evidente que había ciertos fines experimentales. Los fines experimentales que quedan evidenciados en este artículo del Global Research, o el propio Truman, que dice que expresó con satisfacción el abrumador éxito de este experimento. Unos fines experimentales no pueden justificar los 200.000 muertes inocentes. Sí, su pregunta, por favor. ¿Me puede explicar por qué el interés de Estados Unidos de acabar con la guerra cuanto antes lo convierte en ilegítimo? No, el interés de acabar con la guerra cuanto antes no. El interés de demostrar su fuerza a la URSS. ¿Podría haber acabado con la guerra cuanto antes? Sí, evitando 200.000 muertes. Y se lo voy a explicar con nuestro segundo argumento. El de las alternativas. Si Estados Unidos tenía alternativas para hacerlo, es evidente que el fin del bombardeo no era simplemente acabar con la guerra, lo podría haber hecho de otra forma. Sin embargo, de otra forma no podría haber hecho las otras cosas. Las alternativas que tenían básicamente dos: ofrecer unas condiciones que respetaran la vida del emperador. Nadie ha dicho mantener el imperio, como ha dicho su primera refutada. Si Estados Unidos en sus condiciones había incluido el respeto a la vida del emperador, es evidente que los japoneses estarían mucho más inclinados a aceptar su rendición. ¿Lo habrían aceptado? No lo sabemos por qué, porque Estados Unidos no lo ofertó, no quiso probar así si Japón se rendiría de alguna otra manera. La segunda manera por la que se habían podido rendir era hacer una demostración de la bomba atómica en un sitio deshabitado para que Japón pudiera realmente ver el potencial de su arma. Si Japón, lo único que se le dijo en la declaración de Potsdam fue: si no aceptas la rendición incondicional, serás completamente destruido. No habla de una bomba atómica y no demuestra el real potencial de la bomba atómica. ¿Cómo esperas entonces que Japón fuera a rendirse? Por último, estos son realmente los argumentos que unánimos por los que queda evidenciado que no, de ninguna manera fue legítimo el bombardeo nuclear sobre Hiroshima y Nagasaki. Muchas gracias. En primer lugar, nos exponen un argumento de finalidad ilegítima. Como ya ha explicado mi compañera, pese a que ustedes planteen un fin científico, por ejemplo, ese fin no excluye el otro fin que fuera ponerle fin al conflicto. Y puesto que los fines no son excluyentes, que exista también un fin científico no excluiría ese fin, el objetivo de terminar el conflicto. Así que sería devolvernos la pelota todo el rato. Ustedes dicen que era un fin científico, nosotros decimos que era un fin de acabar con la guerra, pero es que en sí no son excluyentes, por lo que no me importa si aparte de tener como objetivo terminar la guerra, también tuvieran como objetivo ver científicamente estas armas. En segundo lugar, nos dicen que exaltan la renuncia a otras vías y nos dicen que no era necesario. Señores, llevamos mucho rato dándole vuelta a la cultura japonesa, esa cultura japonesa que no le iba a dejar rendirse. Japón no se va a rendir por su cultura japonesa, pero no solo por su cultura japonesa, sino porque no se va a rendir ni por la vía diplomática, como hemos visto Potsdam, ni
convencionales, porque ya se iban realizando múltiples ataques y no funcionaba, por lo que fue necesario, porque Japón no se iba a rendir, y evidencia de esto es que es una estrategia militar que tenían preparado para cuando llegara el bloqueo naval y destruir a la armada estadounidense. Pero no solo eso, es que tenemos un archivo desclasificado de la CIA en el que podemos ver un mapa donde está el ejército japonés, cuántos soldados exactamente hay en cada isla. Si esto supone que tenían intención de rendirse, o que iban a rendirse, o que iban a dejar de luchar contra el conflicto y no era necesario, por favor resáltemelo cuando pueda. Pero todo esto prueba que sí que era necesario, porque es que Japón no iba a rendirse. Y como Japón no iba a rendirse ni por vía diplomática ni por armas convencionales, fue necesario lanzar las bombas nucleares para evitar un mal mayor. Porque ustedes dicen que rechazamos otras vías. No, señoras y señores, se estudiaron otras vías, como por ejemplo la operación Potsdam, que se dividía en dos suboperaciones, una fechada para 1945 y otra fechada para 1946. En este archivo también de la CIA podemos ver el número de las muertes que se preveía en esta operación. No es que se rechazaran, es que se estudiaron otras vías. Y en estas vías podemos ver que el total de muertes asciende a 546.000 muertes bajas solo estadounidenses. Imagínense si le sumáramos las japonesas, mientras que la bomba nuclear, solo sumando heridos, llegó a 300.000, que solo suena un poco que lo estoy minorizando, pero no. Sí. Si los estadounidenses estaban tan absolutamente convencidos de que Japón no iba a rendirse bajo ningún concepto por su cultura y por otros motivos, ¿qué seguridad tenían de que las bombas iban a provocar realmente esta rendición y no iban a ser 200.000 muertes sin sentido? No tenían ninguna seguridad, pero sabían que si seguían luchando iban a seguir perdiendo vida. Ese es nuestro primer argumento, que evitaron el mal mayor. Eso es de lo que estamos hablando. Es decir, teníamos dos opciones, según ustedes: seguir luchando o tirar las bombas nucleares. Si seguimos luchando y hemos hecho estudios y hemos planificado operaciones y perdemos más vidas, pues como por medios convencionales no estamos consiguiendo un objetivo, fue necesario el lanzamiento de estas dos bombas nucleares. Un momento, por favor. También su argumento jurídico choca directamente con nuestro argumento jurídico, y nos hemos estado centrando mucho en la Convención de La Haya. Nuestro equipo ya la ha reiterado bastantes veces. En el artículo 23 nos habla de los bombardeos en caso de necesidad por parte del Estado, y ustedes nos dicen que es que no habla expresamente de un bombardeo nuclear. Pues tampoco habla expresamente de un bombardeo convencional. Sí, estaban cuando los bombardeos convencionales, pero puesto que no se podía saber un bombardeo nuclear, para eso traemos la Corte Internacional de Justicia, que nos dice que en caso de no haber norma expresa que lo prohíba, no se puede deducir su legitimidad. ¿Su pregunta? Ha dicho que solo había dos alternativas: bombardear o entrar en guerra. Hemos presentado otras dos alternativas de las que no ha hablado nada. ¿Por qué estas dos alternativas las ha obviado? Porque no sé qué alternativa se refiere ahora mismo, pero habla de Potsdam, que es otra estrategia militar, por lo que veo que no me salto ninguna vía. Y por estos tres argumentos, uno moral, uno jurídico y político, desde la Complutense defendemos que sí que fue legítimo el bombardeo. Buenas tardes, soy Paula Villaseñor y voy a empezar haciendo la refutación 2 del equipo Politécnica de Madrid. Y me gustaría recalcar antes de nada que el equipo contrario, el equipo de la Universidad Complutense, se nos ha presentado aquí con 3 legitimidades que no aparecen en ninguna de las fuentes que nosotros hemos consultado. No se ha referido a la autoridad que rige nuestro idioma, que rige nuestro lenguaje, y por tanto, la pregunta que era la RAE. No se habla en ningún momento de la RAE, nos ha traído 3 legitimidades: una moral, una política y una jurídica, que la jurídica sí que es cierto que está reconocida por la RAE, pero es que la moral y la política no está en ningún lado. Entonces, si ustedes me están trayendo de una pensadora, yo no sé cómo meterme la fuente de autoridad. Después, lo segundo, pretenden anular nuestro primer argumento por una exclusividad. Ellos lo que dicen es que en el momento en el que haya otro fin que también esté sumado a acabar con la guerra, da igual porque es un fin secundario. Yo les voy a mostrar en esta intervención que el fin era prioritario. Es decir, Rusia iba a entrar en guerra con Japón y los americanos lo querían evitar a cualquier precio. Lo fundamental en esta intervención es entender las fechas. En la conferencia de Yalta, en las resoluciones sobre Japón, se deja claro que a los 3 meses que sigan a la capitulación de Alemania, entonces Rusia entrará en guerra,
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entrará en guerra contra Japón. Estados Unidos no elige una fecha por casualidad, porque la primera bomba es el 6 de agosto, justo un día antes en que Rusia declarara la guerra a Japón, que ya estaba prevista. ¿Sí se pregunta? El hecho de que la RAE no lo recoja expresamente quiere decir que no existen otros tipos de legitimidades a los que se hagan referencia autores contemporáneos como Kant o Wittgenstein. Yo sé que no tengo por qué conocer absolutamente nada de Kant o Wittgenstein, y ustedes nos han dicho porque tenemos que reconocer esas definiciones. Después, para continuar, lo que estaba diciendo, es muy importante entender que Estados Unidos quería evitar la entrada de Rusia en el conflicto. No quería tener ningún tipo de rivalidad a la hora de repartirse los territorios, porque como bien ha explicado mi compañero Lucas, se le habían hecho muchísimas concesiones en Europa. Por tanto, nuestro primer argumento, la finalidad es totalmente legítima porque es la finalidad prioritaria. La finalidad prioritaria no era acabar con la guerra, porque como decimos nosotros en nuestro segundo argumento, hay una serie de alternativas que no se toman. La primera, si de verdad se quieren ahorrar unas 200.000 muertes, 300.000 muertes, depende de las estimaciones que haya, ¿por qué no se hace una demostración de un arma nueva que todo el mundo desconoce en la bahía de Tokio, que está al lado de Tokio y que no habría bajas humanas? Si de verdad lo que queremos es que Japón entienda el potencial militar de nuestra propia arma y además incluso podemos asegurar el golpe de efecto a la URSS, que para ustedes sería un fin secundario. Sí. ¿Truman les ha dicho realmente que ese era el fin prioritario o de dónde deducen que ese era realmente el fin prioritario? A mí no me parece una casualidad las fechas, a mí no me parece una casualidad después las declaraciones del del emperador Hirohito. Ahora que en la guerra contra nosotros ha entrado la Unión Soviética, lo de seguir oponiendo resistencia significaría peligrar las bases de las mismas de la existencia de nuestro imperio. El mismo emperador reconoce que no se firmó la paz por el bombardeo nuclear. Se firmó por la entrada de Rusia y eso los americanos lo sabían. La operación Ketsugo que ustedes mencionan, esa misma operación, como bien ustedes han explicado, por cierto, se debe a una invasión americana. En ningún momento se menciona a la rusa. Es que los japoneses no preveían y no podían hacer frente al ejército ruso y el ejército americano entrando en sus propios territorios. La operación Ketsugo era para los americanos, no para los rusos. Otra evidencia que demuestra que en realidad los japoneses tenían a Rusia con quienes habían firmado un pacto de cordialidad años atrás. Precisamente por eso. Pero sabían que no podían hacer frente al mismo tiempo a los rusos y a los americanos. Y para continuar, me gustaría recalcar un poco, entrar en nuestro segundo argumento, en el tema de las diferentes opciones que se tenían. Las alternativas a mí me parecen muy importantes, sobre todo en nuestra postura. Nosotros estamos rompiendo y diciendo que el bombardeo no es legítimo. Vamos a hacer las alternativas. Como bien ha dicho mi compañero Lucas, lo primero, y como habéis remarcado yo, se podrían haber hecho unas demostraciones. Se podría haber vuelto a escribir una conferencia de Potsdam, se podría haber invitado a Stalin a que firmara la conferencia de Potsdam, se podrían haber hecho un montón de cosas que no se hicieron. También podrían haberse hecho una resolución, un acuerdo de confidencialidad, un acuerdo de cordialidad, un montón de cosas, unas alternativas democráticas y jurídicas que no se tomaron. Y la finalidad y la veracidad de por qué no se tomaron esas vías era porque se querían soltar las bombas, porque la finalidad no era acabar con la guerra, la finalidad era sacar a la URSS de la guerra y mandarle un mensaje a la URSS. Y esto es muy importante. Y si el fin no era legítimo y el bombardeo no era necesario, entonces no veo dónde quedan los argumentos del equipo contrario. Muchas gracias. La pregunta que nos reunió hoy aquí es si fue legítimo el bombardeo sobre Hiroshima y Nagasaki. A lo que el equipo de la Universidad Politécnica de Madrid decimos que no. Este no fue legítimo en ninguna de sus variables. Lo hemos evidenciado mediante 3 soluciones. En primer lugar, porque la finalidad del bombardeo no fue legítima. En segundo lugar, porque se renunció a todas las demás alternativas. Y en tercer lugar, mediante un argumento político, porque se sacaron todos los argumentos. El equipo contrario ha tratado de defender la postura a favor, que yo lo he hecho mediante 3 argumentos y con una definición un poco sacada de la nada. En primer lugar, nos han dicho que era necesario moralmente para evitar un perjuicio moral, que Japón iba a rendirse de ninguna forma. Por ello mismo nosotros hemos dicho, si no era necesario, no vale, muy bien, pues gente como Eisenhower, como los altos generales del mando estadounidense, así como el US Bomb Dropping Department, el encargado de lanzar las bombas, decían, no era necesario, Japón se iba a rendir de cualquier manera sin la necesidad de lanzar bombas nucleares. En segundo lugar, nos han dicho, se permite jurídicamente al estar la guerra regida por diversas normas. Y nos han sacado una sola norma, el Convenio de Haya, en concreto su artículo 23, se permiten los bombardeos, pero parece que no se han leído el convenio entero porque si seguimos leyendo el convenio nos dice expresamente prohibido usar armas más poderosas que las utilizadas hasta entonces, y claramente no vamos a nuclear armas más poderosas utilizadas hasta entonces, y
De hecho, la bomba se ha utilizado hasta entonces hablando por científico. Y en tercer lugar, nos han presentado un argumento político que casi se mezcla con el primer argumento de moral. Nos dice, es necesario, puesto que para contribuyó a la paz. Pero ellos mismos nos han dicho en su refutación, bueno, en realidad no estábamos seguros de que fuese a acabar con la guerra. Sí, eso es una cosa que nadie nos aseguraba. Aún así lanzaron las bombas y matamos a 200.000 civiles. Y lo podemos responder de la misma forma diciendo, bueno, pero es que ellos sabían que no era necesario lanzar las bombas para acabar con la guerra. ¿Qué hemos presentado desde la Universidad Politécnica de Madrid? Desde la Universidad Politécnica de Madrid hemos presentado dos argumentos que no han sabido refutarnos. En primer lugar, hemos dicho, el fin como tal era ilegítimo. ¿Por qué? Porque lo que querían obtener era, en primer lugar, el control del Pacífico para evitar que Rusia entrase en la guerra y, en segundo lugar, un fin científico para saber, con unos fines experimentales, como determina la prueba Rosales, así como el propio presidente Trump. Eso se ve claramente al ver que... En segundo lugar, hemos presentado una renuncia a las alternativas viables, ya que, como siendo legítimo, el fin seguiría siendo totalmente ilegítimo. Eso se ve, como por ejemplo, que no se hizo una demostración de arma nuclear, se habla de la bahía de Tonkin, un lugar idóneo para lanzar medios y crear un gran impacto, así como en la declaración de Potsdam. Y por último lugar, que fue legítimo jurídicamente, ya que en el convenio de la Haya, que ya le hemos mostrado, se ve como claramente se trata de legislación, así como en el pacto de Brian Kellogg, que parece que no han querido responder, por lo que suponemos que nos lo darán por claramente el resultado. Por todo ello, creo que queda claramente refutada ante la pregunta de si fue legítimo el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, de la Universidad Politécnica de Madrid, con las evidencias mostradas, ha dicho que no. Y es que, imaginen ustedes que Alemania hubiera desarrollado dos bombas y nosotros no las hubiésemos hecho. ¿De verdad creen que si las hubiesen lanzado alguno de ustedes, no los hubiésemos tomado por unos crímenes de guerra y los hubiésemos juzgado por los crímenes de guerra? Buenos días, mi nombre es Miguel Iglesias y me corresponde el turno de conclusión por parte de la Universidad Complutense de Madrid. La primera fase del debate ha consistido en un debate terminológico, en el que ustedes definían legítimo como la definición que da la RAE, que es conforme a la ley. Exacto. La RAE lo define conforme a la ley. Nosotros definimos la legitimidad desde 3 puntos. Desde los puntos que establece la filosofía contemporánea, que es un punto jurídico, la legitimidad jurídica, la legitimidad moral y la legitimidad política. Con lo cual, ustedes solo están centrando en la legitimidad jurídica, lo que, desde nuestro punto de vista, deja fuera del debate todos los demás argumentos que han traído ustedes aquí. Por tanto, el único argumento que atiende a su definición es su argumento jurídico, ya que ustedes solo han traído a colación una definición de la RAE, que es que la legitimidad es una república. Ustedes hablan del convenio de la Haya de 1907, pero es que nosotros también traíamos el convenio de la Haya de 1907, donde decíamos que en caso de necesidad sí están justificados este tipo de ataques. Traían ustedes también un argumento de finalidad ilegítima, en el que si el fin no es legítimo, los medios tampoco lo son, haciendo ustedes una referencia a lo que escribió Napoleón Bonaparte en el libro de Friedrich. Es más, ustedes no han demostrado que la única finalidad del bombardeo de Estados Unidos a Hiroshima y Nagasaki era una finalidad política. No han demostrado que solamente era esa finalidad, que la finalidad era solamente mantener a Rusia fuera de la guerra y que no era en ningún caso finalizar la guerra. Después, traían ustedes un argumento de alternativas, evidentemente, pero es que nosotros hemos traído el Bushido, en el que decimos que los japoneses nunca se rinden. En 2600 años, Japón nunca se ha rendido. En la Segunda Guerra Mundial, ninguna unidad japonesa se rindió, como ha dicho bien mi compañera Ainhoa. Es más, les traemos aquí una de las alternativas en el que se establece, bueno, esto ya solo lo dejado mi compañera Ainhoa, pero se lo dejo por aquí para que le echen un vistazo, en el que establece que la alternativa era mucho más lesiva que la bomba, como les hemos dicho nosotros. Después, pasando a nuestra línea, teníamos un argumento moral, un argumento jurídico y un argumento político. En el moral decíamos que es que este bombardeo era necesario, ya que Japón no se iba a rendir en ningún caso, que Japón no aceptó Potsdam, que Japón tenía la intención de seguir luchando. Luego traemos un argumento jurídico en el que decimos que el derecho de la época permitía este tipo de bombardeos, como por ejemplo el apartado G del artículo 23 del Convenio de la Haya. Y después traíamos un argumento político en el que decíamos que esta demostración de fuerza de Estados Unidos no solo contribuía a la paz, sino que además establecía los marcos para los posibles conflictos del futuro. Por estos 3 argumentos, la Universidad Complutense de Madrid establece que evidentemente el bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki sí fue legítimo. Muchas gracias.